Si quieres aprender la diferencia entre homicidio y asesinato o denuncia y demanda, quédate en este vídeo que te lo explico. Apa cuadrilla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más del Aulario del Delito. En el mundo de la criminología hay una serie de conceptos que pueden llegar a parecer iguales y esto se debe a que tienen significados muy parecidos. Esto puede llevar a que se utilicen de forma incorrecta, sin embargo, tienen un leve detalle que hacen que sean diferentes. Aprovechando el inicio de este canal, quiero empezar una nueva miniserie llamado Video Diccionario, donde os explicaré la diferencia de estos conceptos y os introduciré a unos nuevos. Sin ir más lejos, las dos primeras palabras con las que quiero encabezar esta lista son criminología y criminalística. Estas palabras no las escogí al azar. Creo que es muy importante que se entiendan de forma correcta porque pueden ser la raíz por la que la gente aún no llega a entender muy bien lo que hacemos. En el vídeo anterior donde os hablo sobre la criminología ya os di la definición y ya me extendí lo suficiente, por tanto no os voy a dar la chapa. Me sirve con que sepáis que la criminología es la ciencia multidisciplinar que se ocupa del delito en todas sus fases, desde la prevención hasta la reinserción. La criminalística, sin embargo, es mucho más específica. Sin entrar en definiciones muy técnicas, es la ciencia también multidisciplinar que se encarga de analizar los vestigios que quedan en las escenas del delito para identificar su origen. Digamos en general que dentro de todo el abanico de actividades que hay en la criminología es una más específica, que se incluiría en la parte de la investigación criminal, aunque también se podría incluir en la parte del peritaje judicial. Algunas disciplinas que se incluyen en la criminalística son la balística, donde se estudian las armas de fuego, la lofoscopia, donde se estudian las huellas dactilares, o la documentoscopia, donde se estudian los documentos. Pero también hay muchas más. Aunque algunos autores quizás no están totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir, porque hay una discusión donde se considera que la criminalística y la criminología no tienen nada que ver. Sin embargo, ese es otro debate. Una curiosidad sobre la criminalística es que a día de hoy en España solo hay una universidad que ofrece docencia en dicha materia. Esa universidad es la Universidad de Alcalá de Henares. Las siguientes palabras a diferenciar son homicidio y asesinato. La gente suele pensar que la diferencia radica en que el asesinato es más fuerte que el homicidio, y en parte tiene razón. Pero ¿qué es lo que le hace al asesinato más fuerte que el homicidio? Pues para saber esto vamos a ir al Código Penal. Y si bajamos al artículo 138.1 encontraremos la definición del homicidio. El que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Es decir, que se trata de la forma simple. La diferencia respecto al asesinato la encontramos en el artículo 139, y es que el asesinato requiere de unos requisitos. Estos requisitos son: la alevosía, que explicado de forma simple, consiste en que el asesino lleve a cabo una serie de actos de forma que se asegure del resultado. Por ejemplo, realizarlo cuando la víctima está dormida. El segundo es el precio, recompensa o promesa. Esto se explica por sí mismo. Un ejemplo sería el caso de los sicarios. Una curiosidad es que tanto el que lleva a cabo el asesinato como el que lo paga son condenados como asesinos. Es decir, que no por pagar y no ser el que lo ejecute te van a poner una menor condena. El siguiente requisito es el de ensañamiento, que consiste en hacer sufrir a la víctima más allá del sufrimiento que ya viene incluido en el propio acto de matar a una persona. Para poner un ejemplo, aunque no sea muy ortodoxo, pongamos que a una persona se le puede matar con una sola puñalada. Sin embargo, se le dan muchas más para incrementar ese sufrimiento. El último requisito para el asesinato es usar el homicidio para facilitar otro o que no se descubra un delito. Naturalmente, no solo se diferencian en los requisitos, sino que la pena para el asesinato también es mayor, que va de 15 a 25 años. Si se realizan dos de los requisitos que os acabo de mencionar, se pondrá la pena en su mitad superior. Es decir, en el margen de entre 15 y 25 años, la mitad está en el año 20, pues la pena se pondrá de 20 a 25 años. Ya que estamos hablando de delitos y del Código Penal, hay otros dos que se suelen confundir con mucha frecuencia. Estos son robo y hurto. La gente tiende a pensar que la diferencia entre estos dos tiene que ver con el valor de lo robado, sin embargo esto no es así. La diferencia entre ambos las encontraremos en el artículo 234 y 237, donde se recogen las definiciones de ambas. En definitiva, para que sea considerado robo tiene que haber fuerza en las cosas, es decir, que por ejemplo se rompa la ventana del coche, violencia o intimidación.
De lo contrario, en el caso del hurto no tiene que haber ninguna de estas tres cosas. Sin embargo, la cuestión del valor de los objetos sí que tiene algo de importancia. Por ejemplo, en el caso del hurto, si el valor de lo robado fuera mayor de 400 euros, se le castigará a esa persona con una pena de prisión de 6 a 18 meses. Si es menor de 400 euros, entonces la multa será de 1 a 3 meses, aunque también habrá que tener en cuenta otros requisitos, pero en eso no vamos a entrar. El siguiente concepto a tratar es la palabra forense, y es que a todos los criminólogos nos han preguntado alguna vez si vamos a ser forenses. Y aunque entendemos perfectamente a lo que referís, y ya os adelanto que no podemos ser ese tipo de forenses, la pregunta no tiene mucho sentido y ahora entenderéis por qué. Cuando nos hacéis esa pregunta, lo que probablemente os referíais es si vamos a ser médicos forenses, es decir, aquellas personas que tienen la potestad de realizar autopsias, o como comúnmente lo suelen decir, abrir cuerpos. La cuestión es que para ser médicos forenses hay que estudiar medicina y posteriormente especializarse. Pero ¿por qué he dicho que hacer esa pregunta no tiene mucho sentido? Pues tiene que ver con la etimología de la palabra forense, que viene en latín de la palabra foro, que significa de los tribunales de justicia o de la plaza pública. En general, cuando se usa la palabra forense suele ir acompañada de otra disciplina, por ejemplo, la psicología forense. ¿Por qué se da esto? Pues porque de todo el conjunto de conocimientos que hay en esa disciplina, solamente interesan los que se pueden aplicar en los tribunales de justicia. Siendo con el ejemplo de la psicología es una disciplina muy amplia, y a nosotros no nos interesa, por ejemplo, el psicoanálisis. Sin embargo, a la psicología forense sí le interesa la psicología del testimonio o la psicología criminal o otras ramas. Y esto mismo sucede con otras disciplinas como la biología forense, química forense, acústica forense, etc, etc, etc. Las últimas palabras a diferenciar en este primer video diccionario van a ser la denuncia, la demanda y la querella. Para diferenciar estas vamos a acudir a las distintas ramas del derecho que hay. La demanda se interpone en los ámbitos civil, mercantil y laboral. En cambio, la denuncia y la querella se ponen solamente en el orden penal. Ahora bien, la denuncia y la querella también son diferentes entre sí. La denuncia es lo que se presenta para hacer saber que se ha cometido un delito. Es por tanto tanto un derecho como un deber. Por otro lado, la querella es el documento que se presenta para transmitir que se quiere ser parte del proceso penal. Es decir, con la denuncia en un principio puedes estar desvinculado del proceso penal, pero con la querella tú demuestras que quieres ser parte. La querella, por tanto, es un derecho. Para perseguir la mayoría de los delitos hay que poner una denuncia. Sin embargo, hay una serie de delitos, específicamente dos, que para que sean perseguidos hay que poner una querella. Estas son las injurias y las calumnias. Esto se debe a que estos son delitos considerados delitos privados, mientras que el resto de los delitos son delitos públicos o semipúblicos. Estos dos delitos, las injurias y las calumnias, afectan al honor de la persona, es decir, que afectan a un área más privada y no a todo el colectivo. Por lo tanto, el legislador considera que no es un deber denunciarlos, sino que lo dejen en manos del afectado. Bueno, y con esto acabo el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo. Dejadme en los comentarios si hay alguna otra palabra que no terminéis de entender. Espero que haya sido capaz de aclarar las diferencias entre estos términos. Si es así, compartid el vídeo, dadle like y nos vemos en el siguiente vídeo.